El programa con Miquel Figueroa. Vivimos en un tiempo de cambios rápidos y a veces hasta dolorosos, que nos obliga a readaptarnos y reciclarnos constantemente en muchos aspectos de nuestra vida. El dinero, las finanzas, es uno de esos aspectos. Hoy tomaremos como guía un libro que nos propone un cambio de mentalidad, que acompañe al cambio de paradigma social y económico que estamos viviendo. El camino que nos lleve de empleados a emprendedores. Se trata del Código del Dinero, un libro editado por Ediciones Obelisco que vamos a conocer junto a su autor, el escritor y coach financiero Raimon Samsó. Buenos días, Raimon. Buenos días. Bien, tú estudiaste la carrera de Ciencias Económicas, realizaste también varios másteres para especializarte, pero dices que lo que realmente te ha servido con respecto al dinero no lo aprendiste allí. ¿Podrías explicarnos esto? Sí, es cierto. Yo creo que las personas debemos todos pasar por la universidad o tener estudios, y sin embargo, tener estudios universitarios no te garantiza nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo ha cambiado muy rápido y los planes educativos no siguen al mundo real. Es decir, una persona que está estudiando, por ejemplo, ahora una carrera, es posible que dentro de muy poco esté obsoleta. Así que lo que hay que hacer, lo que recomiendo hacer, además de tener una carrera, es formarte continuamente en formación útil y en formación real. Bien, hablemos de la inteligencia financiera, un requisito básico hoy en día para moverse, para saber gestionar el dinero. ¿Cómo podríamos definir esta inteligencia financiera? Y una persona inteligente financieramente es aquella que es capaz de percibir más distinciones acerca del dinero que otra que no tiene inteligencia financiera. Por ejemplo, una persona inteligente financieramente sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. En cambio, una persona que no tiene ese conocimiento no sabe ni de qué le estás hablando, ¿no? Una persona inteligente financieramente sabe que hay ingresos pasivos y que hay ingresos activos, por ejemplo, o distingue una apuesta de una inversión. Conceptos tan claros y tan sencillos como estos son los que todos deberíamos tener conocimiento. Es decir, tener una formación, pero tú hablas que aparte de la formación existe algo también muy importante, no sé si más o a la par. Dices que lo que nos estaría impidiendo nuestro progreso financiero son ideas, las ideas que tenemos sobre el dinero y las finanzas. ¿A qué tipo de ideas te refieres? Sí, porque la educación es cierto que es fácil conseguirla, ¿no? La formación, la información, pero en cambio las ideas, las creencias, están ahí y no sabemos siquiera que están ahí. Es decir, hay personas que creen cosas que les están arruinando literalmente y ellas no saben que la causa de su ruina económica está en su mente, en sus creencias, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice que existen empleos para siempre, por ejemplo, ¿no? Que hay trabajos fijos. Bueno, esa creencia la está arruinando porque eso no existe, ¿no? O una persona que te dice que, bueno, que para ganar dinero tienes que conseguir un trabajo. Bueno, eso no es verdad. O sea, con un trabajo no se puede ganar dinero, puedes subsistir, pero para ganar dinero necesitas un negocio, ¿no? Es decir, hay creencias que nos están frenando y que nos impiden que nuestra economía funcione. Llegas a decir en el libro que el dinero se hace en la mente. Hasta tal punto podríamos hablar de un poder o de una determinación de nuestra mente a la hora de hacer dinero. Sí. Es decir, realmente el dinero todo se hace en la mente. Todo empieza como una creencia, como una idea, como un propósito, como una intención, y esa intención acaba trasladándose a nuestras vidas. Así que las personas que, por ejemplo, vienen a mi despacho a mejorar sus finanzas, lo primero que trabajamos es sus creencias, sus paradigmas, porque sin trabajar eso nunca les puede ir bien en el tema del dinero. Por ejemplo, Raimon, mis ideas. Yo cuando hablamos de dinero, mis ideas sí que pues, estoy abierto a que sean un condicionamiento negativo. Cuando se habla de dinero, por ejemplo, a mí me vienen a la cabeza palabras como ambición y codicia. No sé, ¿qué me dirías? Sí. Cuando se habla de dinero, vale, entonces fíjate tú que tú estás haciendo un anclaje, estás relacionando el dinero con unas emociones muy negativas, así que siempre que estés pensando o hablando de dinero te vas a sentir muy mal, y si te sientes mal estarás peleado con el tema del dinero. Es decir, habrá una enemistad entre tú y el dinero, tú no sabrás por qué, pero es porque hay esa creencia inconsciente de que el dinero es igual a codicia, y lo cual no es cierto. No tiene nada que ver, porque el dinero no es neutro, no es ni bueno ni es malo, es todo lo que hagamos con él.
Mm. Bien, hablábamos de la formación. Necesito, supongo, ideas de contabilidad y otros aspectos que nos ayuden a manejarnos con el dinero. Dices Sí, que en las universidades o en las escuelas la sí, educación financiera deja de que desear, si es que existe, porque muchas veces uno, sí. uno, uno cree que cuando sale del colegio no le han enseñado nada al respecto, ¿no? Sí, es verdad. El dinero es un tema tabú en el colegio, es decir, no se habla nada, no se explica nada sobre el dinero en la escuela. Así que las personas crecen con una ignorancia financiera tremenda y cuando son mayores no saben cómo resolver sus problemas económicos. Yo propongo que se empiece a hablar del dinero y que se dé formación financiera a los niños desde bien pequeños. Mm. Comentas algo en el libro, además, con respecto a esta educación que recibimos, y es que creo que es ahí, es muy profundo y es básico. Nos enseñan a no cometer errores. ¿Crees que esto Sí. puede habernos marcado? Sí, tanto. Enseñar a no cometer errores es un grandísimo error. La educación convencional se basa en eso, en penalizar el error. Así que la persona que no supera un examen se le suspende, ¿eh? Se le hace víctima de un error, de un error. Entonces fíjate tú que las personas que se equivocan mucho son las personas que aprenden mucho. Y las personas que aprenden mucho son las que triunfan. Así que para triunfar hay que equivocarse mucho y aprender mucho de esas equivocaciones. Las personas que no se equivocan, que no cometen errores, jamás podrán prosperar económicamente. Bien, lo comentaba al principio en la presentación y lo comentas en el libro. Dices que estamos viviendo entre dos eras, la era industrial y la era de la información, en una era de cambios brutales, y tal vez estamos esperando al final de la crisis, pues para que todo vuelva un poco a lo que entendíamos por normalidad. Pero adviertes que cuando esto acabe nos encontraremos que las cosas ya no son como antes. ¿Qué panorama planteas que existe o cómo lo ves tú y dónde estamos viviendo y qué nos espera en este sentido? Bueno, pues yo espero que finalmente, cuando esto evolucione, nos encontremos con unas personas más despiertas, muchísimo más despiertas, no tan dormidas, con personas más conscientes, no tan inconscientes, personas que pongan más corazón en su trabajo y no personas que hacen trabajo solo por dinero. Seguramente encontraremos menos puestos de trabajo, pero más trabajadores autónomos, es decir, más microempresarios, lo cual será buenísimo, ¿no? Y también nos encontraremos que los trabajos que tendremos serán muy diferentes porque no se basarán en vender horas, en tener una nómina, en cumplir un horario, sino se basarán en creatividad y en conseguir unos resultados. Yo creo que eso es buenísimo y creo que después de esta grandísima crisis, para la cual aún queda un largo recorrido, después tendremos un momento de prosperidad y de cambio personal muy grande. Mm. Dices que se acaba aquí en Occidente el trabajo productivo y que llega el momento del trabajo creativo, innovador. Sí. Sí, claro, es que la fábrica del mundo ya no está en Europa, la fábrica del mundo ahora está en Asia, en China, en la India, y los europeos y los americanos deberemos dedicarnos a trabajos creativos, es decir, a vender talento, a desarrollar algún talento y a venderlo. Y también a trabajar en el sector servicios, servicios a personas, servicios a empresas, pero no en el productivo. El trabajo productivo va a desaparecer en lo que conocemos como Europa, Estados Unidos, etcétera, y se va a trasladar a Asia. Mm. Bueno, y comentabas algo que ha quedado ahí un poco en el aire, pero me gustaría que lo comentases un poco más. El empleo, la manera más habitual de obtener ingresos, dices que es algo desfasado, algo que tendríamos que comenzar a olvidar como fuente principal de nuestros ingresos. Sí, sí, es que ya pierde agua, por todos lados. Fíjate tú que el empleo es un invento bastante reciente, o sea, debe tener, pues, no sé, 100 y pico años, no más, o sea, es muy moderno. Antes de eso no habían personas empleadas, o sea, antes de eso habían más personas autónomas que trabajaban para sí mismas. Y yo creo que tenemos que volver a eso, a esa libertad, a trabajar para nosotros, ¿no? Y no a esos empleos masivos en empresas grandes y masivas en las que una persona es nada, es mano de obra, nada más, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que desaparecer y creo que será una suerte que desaparezca. Bien, comentabas antes que para la inteligencia financiera, para ser inteligente, necesitábamos hacer distinciones y conocer ciertos conceptos. Creo que ha llegado el momento de aclarar un par de conceptos que has nombrado. Es el de los activos y los pasivos. Yo quiero ser un Sí. poco inteligente, la gente que nos escucha probablemente también. ¿Qué son? Bueno, pues mira, un pasivo es aquello que quita dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, un préstamo es un pasivo, una hipoteca es un pasivo, una tarjeta de crédito es un pasivo, ¿eh?
un mal hábito es un pasivo porque te quita dinero, ¿verdad? En cambio, un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo. Tan fácil. Pues ya sea un negocio, ya sea una propiedad, ya sea un buen hábito, etcétera, ya sea un talento. Entonces lo que ocurre es que la gente tiene muchos pasivos y pocos activos. Así que las cuentas no le salen, porque le sale más dinero del bolsillo del que entra. Claro, entonces la gestión correcta es bien fácil, es tener muchos activos y pocos pasivos. Sí, exacto, pero dicho así tan sencillo, la gente no lo entiende, porque a nadie se le ocurre que es posible tener varios activos. Es decir, a las personas ni se plantean tener varias fuentes de ingresos. Es que ni se lo plantean, o sea, es una cosa que no cabe en su mente, porque ellas están entrenadas para tener nada más que una fuente de ingresos, solamente una. Y además esa fuente de ingresos proviene de un empleo, de trabajar para otro. Este es el programa que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando le hablas de tener varias fuentes de ingresos, varios activos, la gente se te queda mirando como si les hablaras de Marte. ¿Activos como cuáles? ¿Podrías poner algún ejemplo? Bueno, fíjate, mira, yo que soy escritor, ¿no? Pues tengo 12 libros escritos, cada libro es un activo. ¿Por qué? Porque una vez escrito el libro, ese libro trabaja para mí toda la vida pagándome royalties. Así que yo, sin hacer mucha cosa, después de escribir un libro, estoy cobrando durante años y años y años los royalties de ese libro. Esos son activos. O cuando tengo una tienda online como la que tengo, pues ahí tengo un activo, porque esa tienda está trabajando para mí tanto de día como de noche. Una persona que tiene un alquiler, que tiene un piso alquilado, un parking alquilado, eso es un activo, porque eso está trabajando para ella y le está pagando un alquiler cada mes. Etcétera, etcétera. Y si hablamos de un negocio, pues también sería un activo, una empresa, un negocio, etcétera. Bien, en el Código del Dinero propones pues tomar las riendas, ser emprendedor, y de hecho la segunda mitad del libro está dedicada a ponernos en acción y bueno, pues yo casi que escucho a la gente pues preguntarse, de acuerdo, pues ¿cómo empezamos? Bien, lo primero que hay que hacer es leer este libro y otros más que están en esta línea y que les van a dar otra mentalidad. Después de leer estos libros, las personas cambian de mentalidad, empiezan a ver cosas que antes no veían. Y a partir de ahí podrán dar otros pasos. Por ejemplo, pueden venir a alguno de los seminarios que yo imparto, en los cuales pues hacemos ejercicios y ensayamos ese crear activos, ¿no? Y a partir de ahí yo les diría que empiecen ya, que creen su propio negocio, que desarrollen una idea y que aunque sea horas sueltas, aunque sea sin dejar su trabajo, que creen su primer negocio, ya sea en Internet o no. Esto, Raimon, casi como que es como una tarea, a lo mejor para algunas personas titánicas, después de, yo qué sé, 30, 40 años, 20 años haciendo la misma tarea, siendo un empleado, se propone algo, un paso brutal, ¿no? Un cambio que a lo mejor nos parece casi inabarcable, inconseguible. Bueno, no lo es, se puede conseguir. Mira, yo lo he conseguido porque yo trabajé para un banco durante muchos años, era empleado y ya trabajo por mi cuenta, soy una persona creativa, con varios activos y con buena salud financiera. Pero si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Es decir, eso no es... Incluso es buenísimo hacer eso, porque esa persona se va a liberar de una posición muy poco humana. Esa persona lo que va a hacer es crecer, se va a desarrollar y va a aprender muchas cosas. Bien, me quedo para acabar con un concepto del libro, un concepto que propones, que es buscar aquello que te apasiona, buscar lo tuyo, ¿verdad? Sí, porque como vas a tener que hacerlo mucho tiempo, muchas horas, muchos días, más vale que te guste. Yo creo que lo peor que hay en la vida es hacer cosas que te disgusten, ¿no? Aunque te las paguen bien. Es lo que me ocurría a mí con mi empleo en el banco. Me pagaban muy bien, pero es que no me gustaba, ¿no? Entonces eso es una pesadilla. Entonces lo que hemos de encontrar es algo que nos guste, que nos haga disfrutar, que queramos aprender mucho de ello y si lo hacemos bien, pues habrá cola, es decir, la gente nos pagará, nos contratará, tendremos clientes. Además algo que sirva, ¿no? Algo que sirva para de alguna manera ayudar a los demás. Claro, sí, con que me guste a mí no es suficiente, además tiene que ser útil para alguien, porque si no es útil para alguien, ¿por qué alguien iba a pagar su dinero por una cosa que no le sirve para nada, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es buscar un problema que queramos solucionar, es decir, salir al mundo, buscar un problema que queramos, que nos guste solucionar, y si lo hacemos bien y lo solucionamos muy bien, yo te aseguro que te irá muy bien económicamente. Bien, pues ahí está parte de este Código del Dinero que podéis descubrir en este libro, editado por Ediciones Obelisco y que hemos hablado con su autor, Raimon Samsó. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, suerte. El programa con Miquel Figueroa.